Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y haremos hincapié en este texto. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Voy a repetirlo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El verso 14 del 6 de Mateo dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén a la palabra del Señor. Amén. Uno de los fundamentos de la fe cristiana, inamovible, intocable, que no puede estar exento del corazón de un cristiano, es el perdón. El perdón es una asignatura divina trasladada al corazón de los hombres por aquel que es magnífico en perdonar. Amén. Durante nuestra vida a diario tenemos que ejercitar la base del cristianismo, que es perdonar a los que nos ofenden. En ocasiones era un nivel sencillo, a nivel de el coche de atrás me está pitando, me está molestando. Otro nivel superior, deberes conyugales, quizás la esposa, el esposo. Otro nivel superior son grandes problemas con gente, heridas en el alma, quimeras, ruinas. Y el cristiano tiene la obligación de perdonar. Ejemplo nos ha dado nuestro Maestro absolutamente siempre de esa calidad, de esa cualidad de perdonar. Mi Señor, después de la cruz, se presenta al que lo ha negado. Y un poco más tarde a Cornelio, los romanos, los que le crucificaron. Está mostrándonos que el Evangelio es, sin lugar a dudas, perdonar. Hace unos 15 días que el Señor me instó a que este domingo se predicara este mensaje. Estamos a los albores de tomar la cena del Señor el día 19 de abril y a los albores también de que hay gente que debe pasar por las aguas. Y sin esta asignatura aprendida es imposible ni hacer una cosa ni hacer la otra. El cristiano, por naturaleza, perdona. Hay gente que vive sin él saber o ella saber que tiene una evidente falta de perdón. A veces las evidencias de la falta de perdón están ocultas dentro del corazón de los hombres. Se ocultan bien. Viven en resentimiento, en amargura. Hay una falta de perdón interna que no saben que quizás esté allí, porque tengo una noticia brutal, hermanos: el tiempo no perdona. Hay gente que usa el tiempo como sanador de una deuda. El tiempo para ti lo mides de una manera, Dios lo mide de otra. Recuerdo en la Escritura en varias ocasiones cuando el Señor señala a Israel por un pecado que hicieron sus padres.
Bueno, para los hijos no es, ¿no? Sí, porque aunque vosotros haya pasado tiempo de aquel pecado, no os habéis arrepentido. Es un pecado que en mi mente aún está. Y vosotros os creéis que ya está perdonado cuando no hay arrepentimiento. Solamente el arrepentimiento puede otorgar perdón. Pero escúchenme, esto solamente en la faceta de ser un ser divino. Dios otorga perdón a los arrepentidos, pero usted no. Usted debe otorgar perdón aunque no se hayan arrepentido. Otra oportunidad. Usted debe otorgar perdón aunque el que le haya herido no se haya arrepentido. De lo contrario, usted se cree Dios. El Señor nos trata como cristianos y de constante nos da bendiciones para repartir. Muchos de nosotros, gracias a Él, tenemos una mochila llena de frutos, de flores frescas para repartir a aquellos que nos encontramos en el camino. La falta de perdón provoca que ese fruto se pudra y huela mal. El perdonar es algo que a veces está o el no perdonar a veces es algo que está en el corazón y uno no lo sabe. Alguien quizás esté aquí y no sepa que tiene falta de perdón, por eso no avanza. No sé qué me pasa, pero no avanzo como cristiano. A veces el no creer la verdad bíblica entraña detrás de eso una falta de perdón que es una muralla para que la palabra pueda ser albergada dentro del corazón. Está hablando el Señor. Hay gente que vive en angustia y no sabe por qué. Gente que tiene depresión y no sabe por qué. Lo tiene todo, no sabe por qué. Gente que tiene una ausencia de paz total y no sabe por qué. Gente que tiene un estado bipolar, de repente ama mucho al Señor, de repente no lo ama nada, de repente clama la palabra del Señor, al día siguiente, cuando las bocinas de Nabucodonosor suenan, cae por el suelo, despredica todo lo que ha ido predicando, va donde no tiene que ir, toca lo que no tiene que tocar, mira lo que no tiene que ver y no sabe el por qué. Quizás eso sea una falta de perdón oculta. ¿Saben qué significa perdonar? Es una palabra compuesta por dos términos. El término per, que significa pasar, cruzar adelante, pasar por encima, y donare, que significa donación, regalo, cese de una falta, cese de una ofensa por causa de una demanda. Perdonar es pasar por encima algo que te deben. Quitarle la deuda a otro. Y creo que de esto os doy ejemplo. Puede haber perdón expresado porque hay gente que dice que ha perdonado y no lo ha expresado. El perdón se tiene que expresar. No, yo ya lo perdoné, pero él allí y yo aquí. No, si yo ya no guardo nada en el corazón, pero que no pasen por esta calle. Tal cosa es mentira, es un perdón ficticio, un perdón que no viene de parte del Señor, es una mentira predicada. Hay perdón solicitado y el perdón verdadero tiene que ser espontáneo. Hay quien solicita perdón. El que solicita el perdón quizás no haya perdonado nunca. El perdón solicitado es cuando te lo piden, el espontáneo es que sale de adentro. Y no sale de adentro porque se sienta, porque, escúchenme hermanos, el perdón no se siente. Nunca lo dijo el Señor no nos ha predicado nunca, ni ninguno de sus siervos, que uno tiene que perdonar porque siente. Usted no va a sentir perdón, todo lo contrario, usted va a sentir de golpear, va a sentir de no querer ver, va a sentir de no quiero ni siquiera oír de hablar de tal persona. Pero el perdón es un mandamiento, el mandamiento no se siente, el mandamiento se cumple. Perdón condicional y perdón puro. El perdón condicional es un perdón que se da bajo una condición. Perdono sí. Es un perdón falso. El perdón de Dios es sin condiciones. El perdón verdadero de un cristiano es sin condiciones. Perdono sin condición. Pero es que no se han arrepentido, no importa, yo perdono. Es que lo volverán a hacer, no importa, yo
perdono. Es que no han dicho nunca que es mentira. No importa, yo perdono. El perdón de Dios, como hemos leído en esta carta magna del Señor Jesús, es el legado que nos ha dejado como testamento y herencia perpetua. Dice así: perdónanos nuestras deudas, orad así. El Señor dice: cuando oréis, orad así: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el Señor de alguna manera dice: si vosotros perdonáis, yo os perdonaré. Es por eso que este contexto, hermanos, es tan importante. A los que se crean que para la intercesión no hay condición. A los que se crean que orar al Señor es ponerse de rodillas y ya está. Si usted no ha perdonado, Dios no le escucha. El perdonar, como hemos leído, porque si perdonáis a los hombres vuestras deudas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdonar a nuestros ofensores sus deudas provoca que el Padre, obliga al Padre a perdonarnos. Vivir sin perdonar y sin pedir perdón es vivir en el pasado y no en el presente. Hay gente que aún está anclada en aquello que le hicieron y no puede avanzarle, es imposible ser bendecido. Está en aquella situación dolorosa, está en aquel momento que le hirieron, está en aquel lugar y por más que venga a la iglesia, por más que escuche mensajes, no puede avanzar por falta de perdón. A lo mejor no es que te tengan que perdonar, sino que tú también debes pedir perdón. A veces nuestro pasado arruina nuestro presente. Matrimonios que no se perdonan siguen juntos sin haberse perdonado. Hijos que no han perdonado a sus padres por cosas que han hecho. Padres que no han perdonado a sus hijos, familias, cuñados que no se perdonan. Pero el Señor nos da un regalo, que es la capacidad del perdón. El hacer daño es de humano. La capacidad de perdón es algo divino, no proviene del hombre, es imposible. Ningún hombre puede perdonar, hermanos. Es algo que proviene del cielo. Capacidad de perdón. Es por eso que ese contexto, y es muy sencillo pero muy profundo lo que voy a hablar, es por eso que en este contexto el Señor habla de la oración. Porque el fundamento de esta estructura es saberse perdonado y ejercitar el perdón bíblico diariamente. Hay juicios que no han sido revocados porque alguien no pidió perdón. Pedir perdón a Dios es fácil porque es un ser supremo. Pedir perdón al hermano o incluso al inconverso es mucho más difícil porque son hombres como tú y muchas veces menores que tú. Pero no sé si estáis conmigo, el haber sido perdonado habilita al creyente a perdonar. Esto es brutal, hiper profundo. Escúchenme, por favor, es monumental. Gente que no perdona porque no ha calibrado su propia falta. Voy a repetir este concepto. Gente que no perdona porque no ha calibrado su propia falta. Cuando uno calibra su pecado, ve en los pecados de los demás a uno nada. Sí, lo decís en teoría, pero no lo practicáis.
Voy a repetirlo, cuando uno calibra su pecado, cuando la luz de Dios viene a un alma y ve las veces que le ha escupido a Dios y que se ha remontado otra vez a escupirle y al día siguiente le ha vuelto a escupir a Dios. Cuando uno calibra eso, cuando le escupen a él, dice, no es nada comparado con lo que yo le hago a mi Señor. Es por eso que el haber sido perdonado habilita a perdonar. Quizás usted se esté preguntando, ¿cómo puedo perdonar? Si usted no va a poder perdonar si no ha sido perdonado. Es por eso que hay gente creyente con un carácter desértico, amargado, que evidencian una predisposición al rencor. Siempre llevan, sí, es una pregunta retórica, siempre llevan la maleta de los pecados ajenos, ¿verdad? Siempre cuando sucede algo se excusan con otro pecado de otro. Vestidos de orgullo, son esas notas discordantes en el pentagrama del Señor que es muy probable que no hayan degustado del perdón de Dios. El perdón de Dios es algo indescriptible. ¿Alguien lo ha degustado en esta sala, hermanos? Cuando uno va sucio y sale limpio. Cuando uno entra en la presencia totalmente arruinado por el daño que ha hecho y sale más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ten piedad de mí. Señor, pon en mí un limpio corazón. Perdonar es dar a otros lo que uno ha recibido. Y ahora dejadme que nos pongamos en el contexto de este tiempo. No existe tal cosa como un cristiano con contrarios. Ese término no está en la Biblia. No existe tal cosa como una iglesia que se tenga que dividir por causa de que ha habido una falta y ahora vamos a hacer, diré sí, París 1, París 2, París 3, París 4 y en función de la familiaridad y la grandeza de la familia ofendida, así la otra se irá. Tal lugar no es una iglesia. No existe tal cosa en la palabra de Dios. De hecho, fundamentar una iglesia en ese evangelio es llevarla directamente al infierno. Es pedir a Dios perdón cuando no puedes ver a sus hijos. ¿Estáis aquí? O sea, no puedo ver a mis hermanos que son tus hijos, pero concédeme, tú estate conmigo. ¿Cómo va a estar contigo si no quieres estar con los suyos? Perdonar es dar a otros lo que uno ha recibido. Yo lo he recibido, lo puedo dar, hermanos. Lo puedo dar. El pecado cometido por el hermano, Dios lo perdonó en Cristo. ¿Por qué lo retienes tú? No hagas recordar al Padre lo que ha olvidado de su Hijo. No me explico, no. ¿Por qué se lo recuerdas tú con tu amargura? Tiene que estar sanando en tu corazón algo que Él ya ha perdonado en el corazón de su otro hijo. Perdonar al enemigo, esto se suele hacer. Yo lo perdono, pero Dios juzgará. A lo mejor te juzga a ti.
no es perdón del todo. Perdonar y pedirle perdón a Dios. Y pedir perdón por aquellos que te hirieron, te calumniaron, te masacraron, te hirieron, te golpearon, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo divino. Poder orar, escrito está, orad por vuestros enemigos, pedid por los que os ultrajan y os maldicen y dicen toda clase de mal contra vosotros. Esto es evangelio, es el ABC. Y si no tenemos eso, esto no es una iglesia. Escuchen, por favor. Escuchen. No perdonar al prójimo es destruir el puente por el que usted debe pasar. Otra oportunidad. No perdonar al prójimo es destruir el puente por el que usted debe pasar. Usted debe pasar cada día por un puente. ¿Cuál? El de la oración. Si no perdona, no pasa por ese puente. Por eso Dios, en su fundamentalidad, en levantar y poner fundamentos a su pueblo, les puso el fundamento de algo recibido del cielo: el perdón. ¿Minimizamos el sacrificio del cordero recordando el pecado ajeno? La Biblia me dice, mi Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados, pero de todos, no solo de tu familia, de todos. Del que te cae bien, del que te cae mal, del moreno, del rubio, del tuerto, del cojo. El amor cubre, tengo esta noticia, no se alegra esto, a mí me encanta. El amor cubre multitud de pecados. ¿De qué manera hay que perdonar? Hay un texto de la Biblia que me encanta. Dice Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros. De la manera que Cristo perdonó es que toda la razón la tenía Cristo. Escúchame, voy a repetirlo, que esto es muy alto. La manera en que Cristo le perdonó a usted es que toda la razón la tenía Él. Es fuerte esto, ¿eh? Es muy elevado. O sea, no había nada de razón en mí. Nada, ni una, pero me perdonó. Claro, como usted tiene un poco de razón, no quiere perdonar. Por eso dice Pablo, como Cristo os perdonó sin tener razón alguna el otro, tú perdona, 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 perdona. Pasa de largo esta deuda. Te lo deben, pero tú perdona. Te han hecho daño, pero perdona. Tiene razón, no importa. ¿Saben qué, hermanos? Esto lo digo algunas veces, que la razón y la verdad no van juntas. Hay gente llena de razones que se irá al infierno con ellas. Porque la razón dice, si te la hicieron, que la paguen. Esa es la razón. La verdad dice, si te la hicieron, perdona. La razón tira por un lugar, la verdad tira por otro. ¿En dónde está usted? ¿En dónde se encuentra usted? Impresionante. Para la asignatura del amor entre nosotros, para amarnos los unos a los otros, es imprescindible tener amor. De hecho, nuestra adoración es manchada cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos, el Señor dice, deja tu ofrenda antes y no la pongas en el altar. El altar muchas veces es el examen de la falta de perdón. Por favor, que nadie ofrende en la iglesia si no ha perdonado. Muchas veces estamos atrapados en la soberbia por el daño que nos han hecho.
Porque ¿saben por qué, hermanos? ¿Y por qué el enemigo constantemente añade falta de perdón a nuestros corazones? Es muy fácil, porque el deseo del diablo es hacernos dioses. Voy a repetirlo, el deseo del diablo es hacerle a usted Dios. Porque si usted es Dios, su Dios es el demonio. Repetición, si usted es Dios, su Dios es el diablo. Es por eso que Dios pretende que usted haga como Dios. Si no hay arrepentimiento, no perdono. Usted necesita que le pidan perdón para perdonar. Y bajo esa condición entonces perdonará. No hace falta, hermano, usted no es Dios. No perdonarnos endiosa, nos pone en el trono y le robamos la corona al Señor. Pero en esta tarde caigan las cadenas y devuélvale usted la corona al Señor, que de Él es y a Él le pertenece. Claro, uno no se quiere humillar, uno no desea esa humillación que otorga perfección a ese sacrificio de perdón. Porque la humillación hace que las palabras se conviertan en ofrenda verdadera. ¿Usted quiere que un inconverso se convierta? Manifieste perdón. No le hable de teología. Vea cómo le han hecho esto a este y puede seguir hablando al otro. ¿Cómo es que van juntos? Algo pasa. Algo hay dentro de ellos que no es natural, no es humano. No viene de padres a hijos, viene del Padre de las luces. Quien no perdona es porque no ha sido bendecido con el perdón. Oh sí, hermano, sí. Gloria a su nombre. Que nuestra culpabilidad no nos envanezca y que delante de Dios y solo delante de Él la culpabilidad pueda aplastarnos para bien, para poder pedir perdón, porque delante de Él nuestro pecado será usado como vehículo para el arrepentimiento. El Señor tiene una utilidad en su pecado impresionante. Es útil, sí, hasta de eso Dios saca cosas buenas, hasta de su pecado. Su pecado al cristiano lo lleva a arrepentirse. Aleluya. Es por eso que el perdón de Dios, no os penséis que el perdón de Dios es un perdón de maquillaje, ¿eh? No estamos hablando de que, bueno, que venga y ya está. No, hermanos, el perdón de Dios no oculta el pecado. Lo publica, lo anuncia, pero al mismo tiempo revierte su efecto y lo usa como acento para la conversión. Cuando lleguemos al cielo nos dicen y nos dice el Señor que recibiremos una piedrecita blanca con nombres nuevos. Y menos mal que es nuevo, porque si pone el mío lleva lleno de pecados detrás. Pero ese nombre será otorgado por un perdón que Dios te ha dado. El cambio de nombre, el cambio de naturaleza proviene de perdón. Es el perdón lo que nos cambia. Es por eso que el rey David oró de esta manera: ten piedad de mí, Señor. Piedad, esa palabra habla de estómago, de vientre, que te salga de las entrañas. Y luego dice, lávame. ¿Saben qué significa? Es el verbo hebreo kabash y significa pisotéame. Porque en el arrepentimiento hay sacrificio. Arrepiéntase usted de no haber perdonado. Y que pisen su carácter, que pisen su orgullo, que pisen su soberbia, que pisen su ego. ¿Lo digo? Ahora siento esto ahora, escúchenme, que esto es para volverse loco. Hay gente, hermanos míos, que no ha perdonado a Dios. ¿Cómo pudo permitir que me hicieron esto de pequeña?
¿Cómo pudo permitir que falleciera este ser querido? ¿Cómo pudo permitir que suceda esto? Y no le han perdonado a Dios. Por eso hay iglesias, denominaciones que se inventan un Dios para no lidiar con esto, porque al verdadero no lo han perdonado. Tienen que inventarse un Cristo, porque el Cristo de la Biblia se lleva niños. El Cristo de la Biblia permite cosas horribles. El Cristo de la Biblia se lleva seres queridos al infierno. Ese es el Dios de la Biblia. Pero usted no quiere, tiene que inventarse otro para que en sus funerales se le cante a alguien una alabanza cuando nunca ha creído. Así es. Qué bueno. Y no le ha perdonado a Dios, por eso se inventa otro. Por eso hay denominaciones enteras fundamentadas en un Cristo falso. Un Cristo que cogen un texto de aquí, otro texto de allá, pero esto es impredicable en las iglesias. ¿Quién perdona de verdad? ¿Quién va a poner a su contrario al lado? Aquel que le hirió como compañero. Me da igual, lo sigo diciendo. Si usted tiene contrarios, usted no es cristiano. Le voy a decir más, un contrario puede tener, no puede, debe, al diablo. Es al diablo al que usted no debe perdonar, sin embargo lo perdona. ¿Por qué? Porque le ofrece cosas que le gustan. Y prefiere juntarse con el que le ofrece cosas que le gustan. Es por eso que se junta con el mundo antes que con la santidad. Porque aquel que es contrario me da cosas más buenas y no lo tengo tanto como contrario. Pero aquel que es mi hermano me hizo aquello aquella vez y no me junto con él. Usted perdona antes al diablo que a un hijo de Dios. No existe tal cosa como iglesias partidas por ruinas. La iglesia es una. La iglesia es una, en mayúscula, poderosa, flamante, vestida de blanco, con vestidos de lino fino, y no por nosotros. ¿Qué va, hermanos? Que no es a nosotros, no. Es a su nombre toda la gloria, a su nombre toda la gloria. Es por eso que hay gente que sigue atrapada. Es que no hablo de esto porque me hiere. Pero a pesar de que no lo hablas, sigues sintiéndolo dentro. Me acuerdo de una canción del principio de la escritura que dijo Lamec. Lamec cantó así. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida, y que a un joven por mi golpe. Si 7 veces fue vengado Caín, 77 veces será vengado Lamec. O sea, a Lamec le hicieron daño. Y elaboró un cántico de ese daño. Hay gente que su vida es un cántico del daño que le han hecho, porque nunca ha perdonado y sigue cantando y sigue cantando. No son alabanzas a Dios, ¿qué va? Es un cántico a él mismo. Cantó Lamec, se cantó a él y pasea su herida. ¿Y saben por qué no quiere perdonar? ¿Me dejáis? Porque si perdona ya no le queda protagonismo. Si perdona, la herida se va cerrando. El otro día hablaba con unos hermanos lo digo, me viene así. Hablaba con unos hermanos de qué hago con una herida que me han hecho y le dije, sígueme. Sé de lo que hablo. A veces la herida no se cierra en 2 días, ni en un mes, ni en un año, ni en 15. Pero a pesar de que nosotros no podemos coser la herida, y Dios no nos pide que la cosamos, pues Él tiene que curarla, sí que debemos manifestar un cuidado para que no se infecte. Otra oportunidad. Manifestar un cuidado antiséptico para que no se infecte. Porque que nos han hecho daño, o el que te han hecho daño, o a otros se le ha hecho daño, se lo han hecho. Es inevitable. Y sangra, y sigue sangrando, y duele, y sigue doliendo. Pero usted se tiene que manifestar un cuidado a esa herida. ¿Cómo?
lectura y oración. Antisépticos, usted pida perdón a Dios. Señor, guárdame de que esto se infecte, guárdame de que crezca una raíz de amargura, guárdame de que haya rencor en mi corazón, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te aseguro que el que le pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abre. Creo en este Cristo. Pero Lamec se cantó a sí mismo. Y hay gente que pasea su herida, porque cuando no hay herida ya no, ¿qué hace? Su herida ha sido su compañera, le han hecho esto, pobrecito, y me han hecho esto, y pobrecito, pues invitémoslos a cenar, estemos con él, ¿por qué? Porque le han hecho esto, pobrecito. Y claro, no quiere perdonar porque cuando ya no hay herida ya no hay atención. Es por eso que hay gente que busca las heridas para hacérselas ellos mismos, para que la gente diga pobrecitos de ellos. El cristiano no es pobrecito, hermano. El cristiano va con la cabeza alta delante de los hombres y arrodillado delante de Dios. Y no al revés, no se arrodilla delante de los hombres y va con la cabeza alta delante de Dios, que es lo que vemos hoy día. Delante de los hombres saca pecho, o mejor dicho, delante de Dios saca pecho, y delante de los hombres se arrodilla. El cristiano es al revés, se arrodilla delante de Dios y delante de los hombres, de pie y caminando. Y Lamec se cantó. Y el que se le ocupa en su corazón una falta de perdón manifiesta algo que Lamec dice: oíd, mujeres de Lamec. Porque la falta de perdón, escucha, lo que tú no sabes es que estás amargando tu casa. Porque la falta de perdón afecta alrededor. No, es igual, no. La falta de perdón afecta a este, afecta al otro. Digo más, hay gente que ha grabado, tatuado en el corazón de sus hijos odio a otra gente. A fulano ni agua, a mengano no sé qué, por aquí no pases, no vayas por allí. Y los niños comen y comen y comen y comen y comen hasta que crecen y no sabes por qué no se convierte y se entrega. Tú regaste una raíz de amargura en el corazón de ese niño porque tu hijo no te vio perdonar. Pero el Señor nunca podrá ser culpado de eso, porque el Padre nos ha perdonado. El Padre nos ha perdonado a todos, hermanos. ¿Saben por qué hay gente que no perdona? Escuchen, está el Señor aquí. Gente que no perdona porque es su manera de vengarse. La manera de devolver el golpe es no perdonar. No puedo con pistolas, no puedo con machetes, no puedo con cuchillos, pero puedo guardando rencor. El rencor es la venganza del impío. El perdón es la venganza del justo. No te podrán ver cuando perdones. Es al revés, Ninot, es al revés. Que no entiendes, es al revés. Cuando uno perdona, manifiesta el poder de Dios. Reír, repito, cuando uno perdona, manifiesta el poder de Dios. Escuchad, mujeres. Escuchad, mujeres. Escuchad, mujeres. Hay otra oración parecida a la de Lamec, que es la de Moisés. Dice: escuchad, cielos. Lamec llegaba a las mujeres, Moisés llegaba a los cielos. ¿Por qué? Porque Lamec no perdonó, solo afectaba lo que tenía al lado. Pero ¿saben? A Moisés se le criticó, se le difamó. ¿Quién? Sus propios hermanos. No digáis muy fuerte. Es mucho más difícil perdonar al que quieres que al que no te es nada. Por eso la prueba a Moisés le fue muy grande. Sus propios hermanos de sangre, María y Aarón, le criticaron, le difamaron, le calumniaron.
Pero qué monstruo este hombre. Por eso los perdona y ahora dice, escuchad cielos y los cielos oyen, porque los que perdonan mueven los cielos. Pero no queda ahí. ¿Saben que Moisés ya había perdonado? Es muy fuerte esto. Moisés ya había perdonado a María y Aarón y Dios no. Otra oportunidad. Es muy elevado lo que te estoy diciendo. Moisés ya había perdonado a María y Aarón, Dios no. ¿Y saben qué? El perdón de Moisés provocó el perdón de Dios. Madre mía, ¿estás aquí? Voy a repetirlo. El perdón de Moisés a sus hermanos provocó el Señor. Este hombre perdona antes que yo. ¿Habrá alguien aquí que provoque el perdón de Dios contra los impíos? ¿Orarás por los que te calumnian? Quizás Dios diga, si este ora, yo los perdono. Aleluya. Ah, claro, es que tú no quieres que los perdone. Pues Dios perdona toda obra, hermanos. No hay pecado tan negro que Dios no pueda perdonar. Lo voy a repetir, no hay pecado tan negro que Dios no pueda perdonar, para gloria y honra de su nombre. Moisés provoca a Dios al perdón. Provoca a Dios al perdón. Perdonar, termino. Perdonar. Un hombre llamado Napoleón dijo, el perdón nos hace superiores a los que nos dañan. El perdón es la venganza del justo. No sé por qué tengo que seguir por aquí, pero usted tiene que perdonar a Dios. Tiene que perdonar a Dios, no se invente otro. Perdone usted a Dios. Perdone usted a aquel que quizás no hace las cosas como usted quisiera. Que su evangelio no le gusta como él predica. Es que no me gusta esto de la palabra, no me gusta lo otro. Este es el carácter de Dios. Si este es el carácter de Dios, usted debe perdonar a Dios. Es fuerte lo que estoy hablando. No se invente otro. Y evidentemente es una metáfora lo que uso. Porque el hombre no puede perdonar a Dios, porque Dios no ha pecado contra el hombre. Tengamos en el corazón lo que le ocurrió a aquel siervo del Señor David. ¿Por cuántos años le persiguió Saúl? Lanzas de todo persiguiéndole, no lo podía aguantar, no podían con él. Y ahora pasan años, hermanos, David ha crecido. David está en un lugar y llega un mensajero. Y el mensajero trae buenas nuevas para David. El que te persigue ha muerto. Y ahora el mensajero iluso se creía que David daría vítores y triunfos y cantad, porque el que me persiguió murió. Y David se rasga los vestidos y dice, montes de Gilboa, han caído los valientes. Oh, hermanos, me quiebra el corazón. Lo que para todos era un verdugo, el que perseguía a David, para David seguía siendo el ungido. Impresionante, hermanos. Cómo lo perdonó de corazón, hermanos, de corazón, de adentro. No crezca más en ti, no caiga sobre ti rocío, que no te anuncien en las plazas de Ascalón, porque han perecido los siervos de Dios, han perecido los valientes de Israel. Mató al que venía con el mensaje. El perdón es la venganza del justo. Y quizás haya gente aquí que no se ha perdonado a él mismo. Por eso no avanza. Perdónese usted también a usted mismo. Perdónese a usted mismo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me salto un poco y voy a algo que es realmente impresionante. En cada herida que a usted le han hecho, en cada pecado contra usted, y que seguramente serán muchos, porque contra los siervos del Señor va, y siervos del Señor todos aquí, siervos del Señor va gente a golpear siempre,
De hecho hay una oración que yo uso mucho y dice, el Señor es mi libertador, no temeré nada de lo que me pueda hacer el hombre. El hombre. No espíritus, ni no, Satanás, no, el hombre. El hombre va contra los siervos de Dios. Y de cada herida que nos viene en contra nuestra, escuchen cómo revierte la situación Dios. En cada golpe que usted recibe, y cuanto más fuerte haya sido, escuchen, más grande es la oportunidad hacia el bien. ¿Me ha escuchado? Mayor es la puerta abierta hacia la exposición del Cordero en la cruz. ¿Usted le quiere mostrar o no? Pues cuando le hagan mal, usted dé gracias a Dios por esa oportunidad para hacer bien. El enemigo golpea, pero el enemigo sabe en sí mismo que ese golpe es una oportunidad para los hijos de Dios de hacer el bien. Pero ¿cómo lo podemos hacer, pastor? Pero, a ver, es que es una herida, es que me han hecho daño, evidentemente. Sé de lo que te hablo. Y escuchen, vengan a mí, que yo de esto he tenido que preguntarle mucho al Señor y tener una teología muy bien fundamentada. Créanme, ejemplo les he dado. Escuchen, ¿cómo hago cuando me pongo a orar y me viene esta gente a la cabeza? ¿Cómo hago cuando voy por la calle y el corazón se arde de ira por el mal que me han hecho? ¿Cómo hago cuando sé que hay un comentario? ¿Cómo hago cuando sé que han dicho? ¿Cómo lo hago? Escúcheme, es grandioso lo que le voy a decir. Porque ¿verdad que usted le pone caras al dolor? ¿Le pasa lo que a mí? Porque yo le pongo, viene a la mente caras, fulano, mengano, sotano, el otro aquí, y me empiezan a venir caras y le pongo caras al dolor. Esas caras, hermano mío y hermana mía, no las ha puesto Dios ahí, porque Dios nunca pone caras al dolor. Por eso cuando le vengan a usted estas caras, reflexione bajo esta revelación, escuche. Si alguien ahora va por la calle, alguno de nuestros niños, un hombre viene con un cuchillo y lo apuñala, sería ¿cómo diré yo? De loco, de estúpido, de inconsciente el quedarse mirando al cuchillo y golpear al cuchillo. Otra oportunidad. Lo voy a repetir. Ahora y contra el cuchillo. Y el cuchillo voy a matar al cuchillo. Que lo mato, no puedo ver al cuchillo. No lo puedo ver. Pero si el cuchillo es solo un utensilio, usted tiene que ir contra el que lo empuñó. Por eso cuando le vienen caras a su mente, es el diablo que está engañándole, diciendo que fulano lo hizo. No lo hizo fulano, fulano solo fue el cuchillo. Hay que ir en contra del que lo empuñó. Y el que le empuñó tiene un nombre, se llama Satanás, es el ángel caído, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes en las regiones celestes. Gloria tenga su nombre. La solución es determinar quién fue el autor. Sabemos quién es el autor. No vaya en contra del cuchillo, vaya en contra del que lo empuñó. Es por eso que bajo esta revelación los cristianos se levantarán a una guerra en contra del pecado. Otra oportunidad, una guerra en contra del pecado, una guerra en contra del mundo, una guerra en contra de los demonios. Porque no fueron los hombres, fue el enemigo. Fue el enemigo. Fue el enemigo. Esa es la plenitud del perdón. Termino, hermanos. Termino. Hace un tiempo para atrás, un padre sufría mucho por su hijo. Mucho, porque se había ido de casa hacía 3 años.
El padre lo estuvo buscando por lugares, por todas las ciudades de España. Se iba a ciudades a ver, sabía que su hijo era músico, iba a los lugares a buscar a ver si lo encontraba, a locales donde se tocaba música, y no lo encontraba. Perseveró en la búsqueda un año tras otro y no lo encontraba. Este padre desesperado, la causa es que se habían enfadado, hermanos. El hijo había perdido el respeto al padre, el padre lo había corregido y el hijo se había ido de casa y nunca más supo de él. Nunca más supo de él. El hijo, supongo que tendría en el corazón el que mi padre no me perdonará esto, mi padre no me lo va a perdonar, mi padre no me lo va a perdonar. Y aquel hombre, después de buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, decidió hacer algo magnífico, algo que tuvo una respuesta impresionante. Puso un anuncio en los diarios. Y el anuncio decía: Paco, tu padre te ha perdonado. Paco, tu padre te ha perdonado. Si quieres saber de mí, estaré en tal plaza, en tal hora. ¿Saben, hermanos? Cientos de Pacos se presentaron en aquel lugar, porque cientos de Pacos estaban necesitados de perdón. Y mi pregunta hoy aquí es: ¿habrá algún Paco? El Padre ha puesto el anuncio. Lo ha puesto, está escrito aquí, hermanos, está escrito aquí. Cierra tus ojos, orémosle.